Da mucho gusto estar con ustedes, bienvenidos. Comenzamos el diálogo la mañana de hoy, aquí a través de nuestros canales, por supuesto, nuestras estaciones de radio, con una temática sumamente importante en relación a la decisión que ha tomado el gobierno de la República de congelar el precio de los carburantes y otorgar un subsidio de hasta 560 millones de lempiras. El anuncio fue dado mediante una conferencia de prensa donde el presidente Juan Orlando Hernández aseguró que el país tiene la capacidad económica y sus finanzas públicas están en orden para poder sostener este subsidio y atribuyó que el aumento de los precios de los carburantes se debe a fenómenos internacionales, lo que perjudica indiscutiblemente a todos los países. El subsidio será hasta el mes de diciembre. Además, indicó que sumado a este subsidio también de 700 millones de lempiras en el precio de la energía eléctrica, 450 millones en gas licuado y 230 en el flete marítimo. El total de apoyo monetario para la población será entonces de unos 940 millones de lempiras. La medida, creo que son 1.940 en total, ¿verdad? No 940, sino que 1.940. Sí, son casi 2.000 millones. Correcto, millones de lempiras. Esta medida tiene como propósito estabilizar los precios de los combustibles y así mitigar el impacto de las alzas en las últimas semanas. Con el congelamiento de precios, la gasolina superior va a quedar con 105.53 lempiras aquí en la capital de la República, mientras que la regular mantendrá el precio de 98.23 y el diésel de 87.56. Para nadie es desconocido que el precio internacional de los carburantes ha venido aumentando durante las últimas semanas, por lo que este congelamiento dará un alivio, dará un respiro a la ciudadanía y al bolsillo de nuestros compatriotas. Pero bien, para conversar con nosotros sobre esta temática nos acompaña aquí en el estudio la licenciada Saraí Silva, que es la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Petróleo. Y vía Zoom, desde San Pedro Sula, el ingeniero Gerardo Meraz, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva y que tiene relación en su rubro con las actividades con el petróleo. Licenciada Silva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Entiendo que es su primera salida así ya bueno, ha tenido otras participaciones porque lo hemos visto vía Zoom, pero ya sí en forma presencial en un estudio con nosotros y eso lo valoramos. Su esposo, ¿verdad? Que la acompaña. Bienvenido y muchísimas gracias. Gracias de veras, es un honor que nos hacen estar aquí. Licenciada, muy buenos días, por favor. Buenos días, licenciado Zelaya. Realmente es un placer, un enorme gusto poder estar acompañándolos esta mañana en una temática tan importante para la población. Obviamente el tema de combustible, nadie lo puede obviar. Es la sangre de la economía, todo se mueve con combustible, así que será realmente un gusto poder conversar con usted sobre este tema. Todo lo contrario. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos, a su esposa, a usted por estar aquí en el estudio y saludamos desde San Pedro Sula al ingeniero Gerardo Meraz, es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva. Ingeniero, también muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días, licenciado Zelaya, licenciada Saraí. Es un honor y un placer estar esta mañana con ustedes, así es que nos complace su invitación y a su inmenso auditorio. Gracias, ingeniero, gracias. Y comenzamos entonces con la temática. ¿Qué es un congelamiento de precios y cómo funciona, licenciada Silva? ¿Cómo lo está manejando el gobierno hasta el mes de diciembre? Implica obviamente que todas estas semanas, que los fines de semana se hace el anuncio, ya no habrá incremento en los combustibles. Bien, primero saludar al ingeniero Meraz, mucho gusto, ingeniero, y a todos los que nos están viendo esta mañana. El tema hay que poderlo explicar de una forma sencilla. El combustible, hay dos maneras de aplicar medidas. Una es el congelamiento y otra es el subsidio. El congelamiento de precios significa, como nosotros estos días lo venimos denominando, es como un préstamo, es como una factura pendiente por pagar y que los consumidores tenían que haberlo, se lo tenían que haber trasladado al consumidor el otro año. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión de subsidiar. Subsidiar significa que el gobierno absorbe esta estabilidad de precios
y se lo paga a las compañías petroleras a través de los fondos del Estado y a través de la Secretaría de Finanzas mediante un mecanismo. Entonces, esto significa que el consumidor no va a pagar eso, sino que lo está absorbiendo del Estado. Sí hay algunos comentarios y algunos análisis de que al final pues todo lo terminamos pagando de alguna manera, ¿verdad? Pero había mucha presión pública realmente era justificable porque los precios internacionales se han disparado. Creo que para darle una referencia que muchos utilizan en algunos medios, la referencia del crudo había aumentado más del 60%. En Estados Unidos el precio de los combustibles, en la gasolina, más del 40% están pagando los automovilistas. Entonces, de alguna manera, esta es una situación mundial que afecta a todos los países, no solamente nosotros, y esa entendemos que es una de las razones por las cuales el gobierno se vio. No podemos obviar algo, licenciado, que estamos en un año político, pero independientemente de eso, creo que la medida de alguna manera viene a ayudar a la economía, viene a ayudar a los sectores y sobre todo a los consumidores, sin quitar el punto de las CIES en el tema del ahorro de combustible. Sí. Bueno, usted es la directora ejecutiva de ADIPE, se dedica al rubro el ingeniero Meraz, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Villanueva. Entonces aquí lo que apuntaba la licenciada Saraí, ingeniero. Sí. Hay gente que incluso, ¿por qué no lo hizo antes el gobierno este congelamiento? Y digo por lo que manejaba la licenciada. Estamos a 39 días de las elecciones generales. Entonces pareciera que es una decisión, como dicen, de tipo político. ¿Qué va a ocurrir entonces después, en enero, independientemente de quién gane las elecciones? Número uno, ¿y por qué no se hizo antes este congelamiento? Sí, buenos días, auditor. Buenos días, licenciada Saraí y licenciado Zelaya. Realmente estas son de las pocas medidas que va directamente al consumidor. Y mi análisis esta mañana serían tres. Una es que esta medida tiene que ser temporal porque no se puede sostener por tanto tiempo, porque no sabemos si el alza de los combustibles va a permanecer o va a estabilizarse. Según análisis que hemos hecho nosotros en la industria del petróleo, se va a estabilizar un poco y no va a sufrir tanto la economía del Estado. Sin embargo, es una medida que debemos de tomarla como un buen alivio a la economía de nuestro país por dos cosas importantes. Una es porque esto va directamente al bolsillo del consumidor y la otra es porque vamos a una temporada de mucho movimiento en lo que es el comercio y la industria. Por lo tanto, es una medida que va a ayudar en los dos sectores. Tres, si esta medida estuviera permanente, sí podía afectar las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque el primer impuesto que pagamos, no solo en Honduras, sino a nivel internacional, es a través del petróleo. Recordemos en este momento Europa, que está pagando mucho más de los precios que nosotros estamos pagando en Honduras. ¿Por qué? Porque las economías de los países se mueven a través de este producto que es tan importante. Y la razón es porque no hemos encontrado un producto más barato que este en los siguientes inversiones o en los siguientes inventos que hemos hecho los seres humanos. En este caso, yo participé mucho en la industria del gas LPG y sí realmente se ve un ahorro, pero todo lo que es producto fósil tiende a encarecerse precisamente porque no son renovables. Sí. Bueno, pero este encarecimiento a nivel internacional no se debería de buscar un mecanismo, licenciada Silva, de acuerdo a lo que apunta el ingeniero Meraz, como para poder tener como un colchón, en este caso Honduras, que es un país dependiente del vaivén internacional en estos precios. La gente, y lo comentábamos con nuestros compañeros al comienzo, hace algunos años atrás ocurre en el mundo indiscutiblemente, pero uno con una cantidad ínfima llenaba su vehículo. Lo que teníamos, por ejemplo, yo recuerdo muchos años, 1987, yo les decía, con 10 lempiras, y parece mentira, pero es cierto, si venían 2 pesos el galón de combustible, yo le llenaba un Starlet que tenía. Eso hacía una semana, o sea, quiere decir que 40 lempiras como máximo yo gastaba mensualmente. Hoy es impensable que un vehículo, ya puede ser hasta un carro de esos pequeños, le vaya a gastar 40, 50 lempiras al día, con un trayecto corto que usted puede hacer.
Pero los gobiernos, ¿será que no planifican a largo tiempo, aun cuando son 4 años que está una administración? Este se ha quedado, como dicen, 8 años, y en varios países del mundo 5 o 6 como máximo. Y la pregunta entonces puntual, ¿qué es lo que está pasando en un asunto que se mueve a nivel mundial, pero no hay equipos de trabajo que asesoren a los presidentes y a los gobiernos como tal para decirles qué tienen que hacer y que la gente no... Y el grave problema aquí, que se llega a los precios de los productos de la canasta básica familiar, porque todo, como contaba el ingeniero Meraz, se mueve en relación a ello. Un carrito que vende tomate, repollo, los productos de la canasta básica familiar, tiene que echar diésel o combustible. Bueno, entonces le va encareciendo todo. ¿Cómo evitar todo esto? Usted que es experta en estos temas, igual el ingeniero. Bien, licenciado, gracias. En primer lugar, aquí ha tocado usted varios puntos, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es el tema de qué hacer. Es importante y nosotros como ADIPE, como sector gasolinero, lo hemos venido planteando durante mucho tiempo. Una cosa de ellos es el tema, un plan de contingencia, que no lo tenemos para cuando los precios se disparen. Es muy importante planificar y ver las alternativas pues que sean viables para poderlas aplicar. Segundo lugar, hay algunas sugerencias que nosotros en algún momento dimos, como por ejemplo un fideicomiso, donde pudiera ingresar algunos fondos cuando los precios se caen. De hecho, el año pasado con la pandemia cayeron más del 30%. Creo que era una oportunidad también para haber hecho algo, previendo lo que iba a suceder después, porque esto fue como un dique, usted lo retuvo y después lo suelta. Y lo que ha sucedido este año es que todo lo que bajó ahora volvió a aumentar. Y subimos ya unos porcentajes adicionales de los precios que teníamos en el 2019. Entonces ese es un punto. El otro tema que ADIPE ha propuesto es el tema de mejorar la calidad de la gasolina regular en el octanaje, subiendo su octanaje de 88 a 91 para que los consumidores tengan la certeza que el producto realmente es el que su vehículo requiere. Quiero aclarar que no es que el producto sea malo, es que el parque vehicular ya no puede estar con 88, necesita 91, perdón. Hay una diferencia de precios de 7 lempiras. Entonces, si tenemos esa diferencia entre la gasolina regular y la super 7 lempiras, que demos un margen que cuando hay precios altos, si no podemos comprar una gasolina cara, podemos tener la opción de una gasolina regular con buena calidad. Exacto, esa es una segunda opción. Y una tercera opción que ADIPE siempre ha manifestado es la cultura del ahorro, licenciado Zelaya. Porque nosotros en nuestras estaciones de servicio lo que hemos observado es que el consumidor, no importa el precio que tenga, ya sea bajo, sea alto, siempre va a gastar de más. Entonces, es importante hacer esta conciencia. El gobierno debe tener campañas de ahorro permanentes en el sentido para ahorrar energía, para poder utilizar rutas alternas, para planificar nuestras salidas, pero aquí todo el mundo sale a cualquier hora, incluso en horas pico. Entonces no tenemos esa cultura de ahorro. Entonces sí nos preocupa a veces el tema de subsidios, porque de alguna manera viene a fomentar el uso irracional de los productos. Entonces creo que aquí todos debemos colaborar también y entender que el combustible no nos lo regalan. El combustible hay que comprarlo internacionalmente y esos vaivenes son bastante drásticos muchas veces. Y si usted observa las economías de los países europeos, obviamente estamos hablando de otro tema, pero lo que quiero resaltar es que también la gente busca alternativas de moverse. El gobierno debe buscar alternativas de mejorar el transporte, ¿verdad? Para que las personas puedan movilizarse de la mejor manera. No, ya a esta altura, también, aunque no es el tema, pero tiene que ver, la movilización en las principales ciudades debería de lo que ocurre en Europa, en varias ciudades de Estados Unidos, quienes hemos modestamente, ustedes, su esposo, bueno, ustedes, hemos tenido la oportunidad, el ingeniero, de salir. Nos damos cuenta que hay gente que no utiliza en el día de semana, de lunes a viernes, su transporte personal, sino que utiliza el transporte público. Pero aquí van otros asuntos, seguridad, que aquí no la tenemos. Bueno, no es que no tenemos ni siquiera la seguridad, no tenemos ese transporte público que le pueda facilitar a la gente y decir, no, hoy no me voy a ir en mi carro, voy a ir a trabajar en transporte público. No hay ninguna posibilidad, ni Tegucigalpa, ni San Pedro Sula, ni La Ceiba, ni Choluteca, ni Progreso, que son las principales ciudades del país. Entonces, si no ocurre ni en las principales ciudades,
¿qué esperanza podemos tener en el interior del país? Eso deberían de planificarlo, porque el ingeniero hablaba, plan de contingencia, planificación y cultura del ahorro, que ahí sí ya no es el gobierno, sino que somos... Así es, campaña de ahorro. Campaña de ahorro Así que se es. debería de manejar. Bueno, nos indican que tenemos cadena de radio y televisión. Bueno, yo creo que fue lo de anoche, ¿va? También. El tema era de... El anuncio del tema de los combustibles, del congelamiento de precio de los combustibles con lo que el gobierno está aportando. Y aquí, bueno, vamos a ver qué ocurre después de las elecciones, porque esto va a ser hasta diciembre. En enero, si internacionalmente está disparado el precio de combustibles, del petróleo, va a haber una repercusión aquí. Por eso es importante planificación. Por eso, no sé, esos candidatos no llegaron antier, fue que convocaron para una que no llegó. Nosotros tuvimos la oportunidad de sentarnos con 3 de ellos, de los 4 más importantes, sí, porque no podemos decir que los demás no sean importantes, sino que de los mayoritarios. Tienen posibilidades, con todo respeto, porque uno siempre lo dice, tienen posibilidad de ganar aquí. Miren, o es presidente doña Xiomara, o es presidente Tito, o es presidente Yani, porque ya el ingeniero se retiró, que tenía posibilidades, el ingeniero Narrala. Hoy han quedado 3, por eso digo, con todo el respeto del resto que son 11, 12 candidatos más, 11 ahora, pero aquí la presidencia de la República se está definiendo entre Tito, doña Xiomara y Yani Rosenthal. De ahí pare de contar. Pero vamos a la pausa, regresaremos con la presidenta de ADIPE, la licenciada Saraí Silva, y también con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, el ingeniero Gerardo Meraz, que nos hacen el favor de acompañarnos. Vamos a la cadena de radio y televisión, regresaremos en nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y en Facebook, en BTV, Somos Todos Honduras. Bueno, luego de cadena de radio y televisión, seguimos aquí con la gerente general de ADIPE, la licenciada Saraí Silva, y el ingeniero presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva, Gerardo Meraz. Ingeniero, ¿cómo y en qué, en forma directa, se beneficia a la población con esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Hernández? Sí, licenciado, es una medida que va directamente al consumidor, por lo tanto tendrá movilidad todo el pueblo de sus diferentes mercaderías al mismo costo. Y esto va a ayudar muchísimo a que se retenga un poco el sostenimiento de nuestra moneda. Y también ayuda porque algunas medidas que se toman va al intermediario. Y esta medida sí va directamente al consumidor. Así que yo pienso que a pesar de que sea temporal, va a ayudar mucho a nuestra economía en este tiempo de mucho auge que viene, que es noviembre y diciembre. Yo diría, licenciado Zelaya y licenciada Saraí, que estas son medidas que no se deben de tomar permanente por 2 razones importantes. Una es que si está subiendo, no va a poder el gobierno sostener esta medida. La otra es que si baja, al consumidor va a ser afectado porque no va a estar recibiendo lo que el mercado internacional o el mercado centroamericano estaría recibiendo. Entonces, por eso esta medida deben de vigilarla muy bien para que tenga los efectos necesarios para el consumidor. Una medida temporal que sí va a beneficiar al consumidor, usted lo ha impuntado, pero ¿qué podemos esperar en el mes de enero, independientemente, insisto, de quién gane las elecciones generales? Independientemente de quien gane, licenciado Zelaya, esta es una medida que vemos que en enero también ya se vienen los precios según la historia. No sabemos si será lo mismo para este próximo año 2022, pero según la historia los precios también en esos momentos tienden a bajar porque las temporadas de frío en ciudades grandes como Estados Unidos ya están bajando y esto tiende siempre a bajar el precio internacional del crudo, por ende los productos limpios. Entonces esta medida hasta diciembre yo la miraría bastante saludable para el consumidor. Algunas personas o analistas financieros dicen que de dónde va a sacar el gobierno para hacer este apelativo. Desafortunadamente pues está en el pico alto y entonces pudiese haber gestionado durante toda esta temporada un sostenimiento de capital en este sentido de los impuestos.
pero si este producto tiende a la baja en enero, tendría el gobierno que revisar precisamente con la CAP estos precios, porque sí afectarían al consumidor si en el mundo del mercado, y que estaría más bajo en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala estaría más bajo, y esto afectaría. Así que, por lo tanto, de aquí a diciembre, según las cosas que yo he visto en comparación de años anteriores, está bien y va directamente al consumidor. Bueno, tenemos solo un minuto con usted porque sabemos que tiene que marcharse, nos había indicado ya. Sí. Cuando estamos hablando, licenciado, de 1.940 millones de lempiras en todo lo que es esto del rubro del combustible, sumado a los 560 que anunció ya el presidente de la República, al subsidio de 700 millones de lempiras en el precio de la energía eléctrica, unos 450 en lo del gas licuado y 230 en el flete marítimo. Por eso es que le preguntaba qué va a ocurrir o qué va a pasar ya en el mes de enero cuando estos subsidios, entiendo, desaparecen. Da la sensación que volveremos a experimentar, aun cuando se va a estar en una temporada internacionalmente baja, pero es un problema que tiene que abordarse, como decía la ingeniera, con muchísima más responsabilidad. Y cuando hablamos de un nuevo gobierno, insistimos en un nuevo gobierno, es porque tenemos elecciones generales en noviembre y va a haber una nueva administración. O sea, tendría que haber una planificación de unas nuevas autoridades, nuevo presidente, nuevo Congreso, para poder facilitarle pues a la gente y decirles, miren, este es el plan que tiene el gobierno y en el tema energético nos vamos por esta ruta. Es correcto, licenciado. Debemos de ser, este es un producto internacionalmente se monitorea a diario. Por eso usted ve que el precio Platts y el Golfo se están en la bolsa de valores de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Precisamente se monitorea cómo va el mercado, porque debemos de recordar que este es un producto vital, no solo para Honduras, sino para los diferentes países. Y yo diría con certeza en esta mañana de que la medida hasta diciembre yo la veo saludable, porque va directamente al consumidor. Y de enero en adelante, el nuevo gobierno que tome las riendas de nuestro país deberá de analizarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque debemos de ver que este es un producto muy sensible que puede ayudar a la economía interna, como también la puede devastar, porque no somos productores de petróleo y la factura petrolera se nos castigaría muchísimo. Así es que en esa manera yo diría que de aquí a diciembre esto va directamente al consumidor, y en enero el nuevo gobierno, como ustedes señalan, debemos de revisarlo de inmediato. Ingeniero, muchísimas gracias. Nos pasamos un minuto en su tiempo, pero le agradecemos sinceramente. Placerazo y a sus órdenes. Saludos a la licenciada Saraí. Gracias, ingeniero. Placerazo. Gracias, muy amable. Okay. Ingeniero Gerardo Meraz, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Villanueva. Habíamos prometido a las 7:45, son las 7:47. Nos pasamos 2 minutos con las disculpas del caso. Gracias, licenciado. Gracias. Mucho gusto. Saludos. Saludos. Gracias, ingeniero. Licenciada, congelamiento hasta el mes de diciembre es lo más aconsejable. En este momento ha apuntado el ingeniero, usted también, pero esperaremos en ese vaivén. Ahora, aquí significa también que entonces no le van a aumentar a los precios de los productos de la canasta básica familiar de aquí a diciembre, con esa medida que está tomando el gobierno, probablemente. Bien, eso sería lo ideal. Sí, es un poco difícil poder saber qué es lo que va a pasar de aquí a enero. Los precios de los derivados del petróleo a nivel internacional son muy volátiles. No se sabe a ciencia cierta. Hay obviamente el tema histórico, que muchas veces nos pasamos en ello, pero tiene unos altibajos. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo es esa compresión de las compañías petroleras. Ellos quieren recuperar todas sus inversiones, todas sus pérdidas producto de la pandemia, y no hay interés de que estos precios en este momento bajen, porque necesitan recuperar, ¿verdad? Y eso lamentablemente lo tenemos que sufrir todos como consumidores. Ahora, ¿qué nos espera? Porque es importante manejarlo. Mire, definitivamente en este momento nos ayuda, pero el próximo año tenemos que estar conscientes, por eso regreso
el plan que vamos a hacer, no nos pueden subsidiar todo el tiempo estos precios. Sí, ¿Verdad? No sé si contesté su pregunta o me fui por otro. No, es correcto. Tiene que haber un plan, y usted lo habló al comienzo, un plan de contingencia, planificación, cultura del ahorro, que aquí también, ahí ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad nuestra. Eso es el tema, pero eso es como lo de la vacuna. Primero estábamos pidiéndole vacunas al gobierno. Hoy que tienen la vacuna la gente no se quiere vacunar. Entonces también hay una responsabilidad compartida del gobierno como tal, pero otras cosas también dependen de uno mismo. En esto de la volatilidad de los precios en el mercado internacional, bueno, eso está fuera del control del gobierno. Así, de cualquier gobierno. Y de cualquier gobierno. Bueno, pero también los gobiernos deberían de ganar menos, porque entiendo que hay un porcentaje, y que es bastante alto en nuestro país, que gana el gobierno en eso de la importación del combustible. Sí, bueno, la cadena de comercialización. Nosotros como sector gasolinero, como ADIPE, hemos sido siempre muy transparentes en toda la información que tiene que ver con este tema. No hay nada que ocultar, ¿verdad? Todo debe ser público, esa ha sido nuestra posición. Y hemos buscado siempre alternativas a favor de los consumidores. Algunos, el tema de precios, por decir algo, de un galón de combustible. ¿Por galón cuánto gana el gobierno? Primero, partamos del hecho de que estos márgenes de todos los que intervenimos o intervienen en la cadena de comercialización no son porcentuales. Hay aquí una idea de que cuando el precio sube aumentan los márgenes. No, los márgenes son fijos en centavos de dólar. Eso sí está establecido porque el producto hay que comprarlo con dólares. El gobierno más o menos está ganando en ese momento como entre un 31.8 a un 32%. Hay momentos que ha llegado porcentualmente a 33%, pero no se maneja porcentual. Eso equivale más o menos a unos 32 lempiras por galón. Hay más del 50% que equivale al precio internacional, y más o menos unos 15% de la comercialización. Y es importante recordar que dentro de esa estructura que yo estoy mencionando, hay más de aproximadamente entre 1.50 y 1.60 que de descuento por el tema de 60 grados. Eso no lo podemos olvidar. Es el único descuento que el consumidor tiene dentro de este precio de galón. Más o menos esa es la estructura. Si bien es cierto, pues el tema de impuestos es un tema de debate. Lo importante de nuestra posición como ADIPE es que debe decirse en qué se invierte esos ahora casi 15.000 millones de lempiras que se esperan recaudar este año. Ahora, ¿puede bajar el precio si hubiese una cultura de la gente en decir, bueno, no voy a utilizar tanto, por ejemplo, mi vehículo, pero si se hubiese en manera generalizada, voy a utilizar un transporte público al margen de que no sea seguro en ciudades como las nuestras y que no tenemos un transporte público eficiente? ¿Eso haría bajar, por ejemplo, el precio? Mire, lo que sucede más bien es la cultura propia. Creo que aquí la mejor medición que podamos tener nosotros es cuando vamos a la estación de servicio. Cuando una persona, por general, puede comprar 500 lempiras diarios. Y si el precio está más bajo, le va a rendir más el producto. Pero cuando va a la estación y a 500 lempiras no le alcanza para hacer el recorrido normal que tiene, ahí lo empezamos a sentir. Y es ahí donde tenemos que empezar a autorregularnos. Si me ha aumentado un porcentaje de un 5%, que es más o menos lo que yo pudiera decir de una persona que usa 500 lempiras, me ha aumentado un 5%. Entonces, ese 5% o ese 10% yo lo tengo que ahorrar de otra forma. Pero debe haber, insistimos nosotros en que debe haber una autorregulación, porque estas medidas, muy bien se ha dicho en este foro, son temporales. Esto no va a resolver el problema de los precios internacionales altos. Yo quisiera pues diferir un poquito en el tema con el ingeniero Meraz, porque históricamente los precios indican que casi siempre o la mayoría de las veces a inicios de año los precios se disparan. Hay mucha preocupación en este momento internacionalmente de que el invierno vaya a ser muy crudo. Entonces, si eso sucede, productos como el diésel, como el LPG, como el querosén, van a tender a subir de precio. De hecho, usted puede verlo ahorita, la mayor cantidad de aumentos es en estos productos. Si los precios hubieran variado ayer, la gasolina hubieran aumentado
entre 1 lempiras y 1.20 más o menos. Pero el diésel y el querosén, de hecho, casi 2 lempiras. Entonces ahí podemos ver de incremento. ¿Por qué? Porque las refinerías están cambiando su producción para prepararse para este invierno. Entonces, si ese invierno llega a ser crudo, estos productos van a seguir aumentando. Y de hecho el diésel es casi un 50-50 con gasolina de consumo en nuestras estaciones. Siempre que estamos al vaivén internacional del cual usted nos hablaba. Así es. Nos va a permitir, licenciada, por favor, una pausa, la última, y regresamos ya en la parte final con la gerente general de ADIPE, la licenciada Saraí Silva. Ya regresamos. Bueno, Tanlic, disfrutando los compañeros que escuchan, cuando dice uno se la gana también en la calle. Pero es cierto, es cierto, es cierto. Y es bien complejo. Miren, estamos viviendo el mundo y el país particularmente una etapa en donde si no hay una concientización verdadera de quienes pretenden dirigir la nación en los próximos 4 años, pero con un sentido de responsabilidad y de hablarle transparentemente a la gente. Aquí es peligroso. Está como dicen, como cuando hay gasolina regada y pasa alguien fumando y solo medio le hace así. Así está el país. Así está el país. En estos, bueno, tenemos 2, y nos va a permitir Ale, por favor, y Efer, unos minutitos más con la licenciada por las explicaciones, pero hay una ley de comercialización de hidrocarburos. ¿Ah? Ley de comercialización de hidrocarburos. Pero no se aprueba, y no solo estamos desde el gobierno anterior, con el mismo presidente de la República y con el mismo presidente del Congreso. Así es. Y no se ha aprobado todavía. No. Este proyecto de ley es sumamente importante. Sí. Todos los países tienen una ley de comercialización por toda la complejidad e importancia que aquí ya hemos mencionado en este foro. La ley de comercialización va a beneficiar al consumidor. ¿En qué sentido? Va a establecer calidades, va a establecer procedimientos de denuncia, que hoy no lo tenemos. Nadie puede ir a reclamar nada desde el momento que sale de una estación de servicio o de un lugar donde le expenden el producto. 2, es importantísimo que haya un ordenamiento de todo lo que es la comercialización en el país debido a los abusos que hay o que se pueden dar en prácticas ilegales. Por ejemplo, mezclas de producto, en el pasado ha habido contrabando, gente que no debe, que se mete en este negocio sin tener la legalidad correspondiente. De hecho, quiero denunciarlo acá en el tema que ADIPE lo está viendo. Hay una cantidad de camiones pequeños que andan en la calle vendiendo con un dispensador a los vehículos. Eso es ilegal. El director de Protección al Consumidor nos decía, esto no es permitido, y estamos trabajando para evitar que eso se dé por seguridad del consumidor. No se sabe qué producto es el que están vendiendo, no se sabe qué precio, no se sabe si están pagando impuestos, y como esas prácticas no se deben dar, es un ejemplo nada más, por lo cual se requiere que la ley de comercialización sea aprobada. No es suficiente un acuerdo ejecutivo. Claro, aquí debe haber una ley que haya sanciones. La ley de comercialización va a establecer sanciones muy fuertes para aquel que incumpla. Debe haber registro de todos los participantes y certificación para que el consumidor tenga la certeza que lo que está comprando es correcto en las cantidades, calidades necesarias para el país y sobre todo para su economía. Hace unos 5 años están luchando ustedes por ello, por esta ley de comercialización. Le voy a decir algo, licenciado. Mire, este tema no salió de ADIPE, este tema salió de la Secretaría de Desarrollo. Estuvimos un año consensuando este proyecto de ley, un trabajo que incluso el ministro en aquel entonces, Alden Rivera, se sentaba con nosotros a ver artículo por artículo. Luego entró al Congreso, se habló de una ley marco, podemos decir que hay muchos intereses económicos, es un negocio de dinero, de mucho dinero, y nadie quiere estar bajo control, pero es necesario sobre todo por la importancia que el producto tiene para el país. Ojalá que se haga. Bueno, ley de congelamiento de precios, al final reiterarlo en el sentido de que tiene que haber responsabilidad también de la ciudadanía como tal, la cultura del ahorro, que es muy importante, y seguir y esperar
qué ocurre en el mes de enero con las políticas en este campo que pueda tener un nuevo gobierno. Y aquí lo hemos reiterado y lo decimos con muchísimo respeto.